¿Cómo realizamos el diagnóstico? Un poco se ha hablado de estos métodos ya en las charlas previas. El diagnóstico y la primer base de control que uno realiza sobre el paciente, que el urólogo realiza sobre el paciente, es la asociación del tacto rectal y del antígeno prostático específico. Si existe alguna anomalía en alguno de estos dos componentes, uno tiene que pasar a estudios más invasivos que llegan a lo que se llama el diagnóstico de certeza y que establecen el nombre y apellido del problema que está teniendo el paciente, y que es la ecografía transrectal con la punción biopsia prostática que habló anteriormente el doctor Aniaños. El tacto rectal. Un poco el gran cuco de algunos pacientes. El tacto rectal es un método que va a ser muy difícil de que se pueda erradicar, porque es un método que es extremadamente práctico, no necesita preparación, no deja ningún tipo de secuelas, es económico y nos brinda muchísimos datos. La mayoría de los cánceres de próstata se desarrollan en la parte periférica de la glándula, por lo tanto son accesibles al tacto. Un tacto rectal sospechoso. Denominamos un tacto rectal sospechoso cuando notamos alguna irregularidad a nivel de la glándula prostática, cuando notamos algún nódulo aumentado de consistencia a nivel de la glándula prostática. Es indicación absoluta de seguir estudiando esa próstata a través de una punción biopsia prostática. Y alrededor del 18% de los cánceres de próstata son detectados por el tacto en forma independiente del valor del antígeno prostático que tenga el paciente. Es decir, que en términos generales hay un 18% de cánceres de próstata que se siguen detectando a través del tacto. Y la asociación del tacto rectal y el antígeno prostático específico son los dos mejores métodos como para determinar qué está pasando dentro de la glándula prostática. Un poco un esquema del tacto, donde se toca a partir de la introducción del dedo a nivel anal, se toca la superficie externa de la glándula prostática. Otro esquema, tenemos testículos, pene, parte anterior, recto, la próstata se toca inmediatamente, por arriba de la próstata está la vejiga, y cuando existe alguna zona dura es fácilmente accesible al dedo del urólogo. Esto es un planteo muy esquemático que hay que tomarlo un poco con pinzas, pero es para un poco que el paciente sepa cuáles van a ser los pasos que el urólogo va a seguir cuando uno le hace un control prostático. Basado, como dijimos, en el tacto rectal y en el análisis prostático. Si el tacto rectal es patológico, es sospechoso, uno toca alguna dureza, pasamos directamente a la biopsia independientemente del valor del análisis. La biopsia puede ser negativa, donde el paciente vamos a seguir controlándolo dependiendo del riesgo que tenga el paciente. Y si la biopsia es positiva, los patólogos nos mandan el diagnóstico de cáncer de próstata. Si nosotros tenemos un tacto rectal que es normal, ahí entra a tejer el valor del análisis prostático, del antígeno prostático. No existen, después lo vamos a ver, y lo dijo la doctora anteriormente, un valor de corte y valores definidos para ver cuál es el valor realmente normal del antígeno prostático, pero se toma que entre 3 y 4 mililitros por debajo, si la velocidad de incremento del PSA, es decir, si no existe un aumento muy marcado del PSA es normal, uno al paciente lo pasa a control. Cuando es más de 10 miligramos por mililitro, es decir, es un valor alto de PSA, el paciente hay que pasarlo a biopsia. Y si es entre 3 o 4 y 10 nanogramos por mililitro, estamos en una zona de grises, donde la determinación del PSA deja de ser fidedigna, es una zona donde uno tiene que entrar a tejer otros valores de PSA, como lo dijo anteriormente la doctora, y donde se mide el porcentaje del PSA libre para determinar una conducta, si al paciente lo pasamos a control o si seguimos estudiando y progresando en los estudios con estudios más invasivos, como puede ser una punción biopsia prostática. Con respecto al antígeno prostático específico, yo creo que la gran mayoría de las cosas ya han sido nombradas. La aparición ha revolucionado el diagnóstico de cáncer de próstata. Ahora tenemos un poco la posibilidad de hacer una detección más temprana de este tipo de lesiones.
es una calicreína producida exclusivamente por células prostáticas, es decir, el PSA no se produce en ningún otro órgano que no sea la próstata, por eso es órgano específico, es específico y habla de que hay algún problema a nivel prostático, pero no es específico de cáncer. ¿Por qué no es específico de cáncer? Porque pueden existir otras condiciones, fundamentalmente un aumento del tamaño benigno, como la hiperplasia prostática benigna, procesos inflamatorios a nivel de la próstata, infecciones urinarias, instrumentaciones como el tacto, la colocación de una sonda, un cuadro de retención aguda de orina, que pueden aumentar el valor del antígeno prostático. El valor de PSA como variable independiente es mejor predictivo para el diagnóstico de cáncer que el tacto rectal, es decir, hoy la gran mayoría de los cánceres de próstata se diagnostican por un aumento en el valor del antígeno y no existe un valor límite o un valor de corte universal. Esto es el primer dato, es decir, uno cuando entra a jugar con el PSA, cuando uno entra a controlar a un paciente con el PSA, no es el valor absoluto del PSA, sino muchas veces la secuencia y elevaciones o descensos que tiene el paciente en el valor del PSA lo que van a determinar la conducta que va a tomar el urólogo. Obviamente, a mayor valor de PSA, mayor posibilidad de cáncer de próstata. Tal es así que, como lo vimos en la diapositiva previa, cuando un PSA es mayor de 10 nanogramos por mililitro, el paciente, independientemente del tacto, pasa directamente a una biopsia prostática. ¿Qué sucede con valores de PSA bajo? ¿Puedo tener cáncer de próstata con valores de PSA bajo? La respuesta es sí. Y esta es una tabla donde vemos los niveles de PSA y el riesgo de tener cáncer de próstata, donde con valores bajos de 0,6 a 1 de PSA podemos tener hasta un 10% de cáncer de próstata. Y fíjense que ya con valores de menos de 3, entre 2 y 3, hay hasta un 23 o un 24% de pacientes que pueden llegar a tener un cáncer de próstata. Y la pregunta que va a surgir a todo el mundo es, ¿debemos bajar los valores de PSA que son considerados, entre comillas, normales? Y la realidad es que no, a pesar de que la escuela americana está tendiendo a bajar, en muchas de las escuelas americanas están tendiendo a bajar este valor de normalidad a 2,5 nanogramos por mililitro, porque un número importante de estos cánceres pueden ser clínicamente insignificativos, es decir, que no vayan a tener ningún tipo de trascendencia en la vida del paciente. Y hasta la actualidad no se ha determinado un valor de PSA óptimo para detectar tumores no palpables, pero que sean clínicamente significativos. Es decir, el PSA es un marcador que nos puede decir y alertar de que algo está pasando dentro de la glándula prostática, pero no necesariamente un aumento del PSA nos va a determinar de que vamos a tener sí o sí un tumor que pueda comprometer nuestra vida. A raíz de esta falta de criterios estrictos que uno puede manejar con el PSA, han surgido distintos tipos de PSA, como la densidad del PSA, que es la relación del PSA en cuanto al tamaño de la glándula prostática, el rango PSA-edad. No es lo mismo un PSA determinado para un paciente de 50 años que para un paciente de 80. La relación PSA libre-PSA total, que indica y mide qué porcentaje del PSA viaja solo en la sangre y qué porcentaje viaja unido a proteínas, como ya lo habló anteriormente la doctora. La velocidad del PSA, que es el aumento del PSA en el tiempo, es decir, la cantidad de nanogramos por mililitro por año que va aumentando el valor del PSA, y el PSA, lo que se llama el doubling time, que dicen los americanos, que habla del aumento exponencial del PSA en el tiempo, que se hace a través de una tabla, donde también puede determinar el riesgo de un paciente de poder llegar a tener alguna neoplasia prostática.